de alguna manera no pueden vencerlo, no pueden invadir aquel lugar. Trataban de alguna manera de entrar, de alguna manera de disfrazarse y poder ahora entrar en aquel ejército o entrar en aquella ciudad. Tú sabes que esta era una técnica, una táctica muy utilizada para así poder destruir aquel ejército o aquella potencia desde adentro, porque evidentemente por fuera no se podía, porque eran fuertes, porque estaban bien armados, o porque las ciudades eran amuralladas, y por lo tanto era prácticamente imposible acceder a ella o ganarle la batalla. Entonces se intentaba debilitar, tratando de entrar en aquel lugar desde adentro. Y tú sabes que Satanás hace lo mismo con la iglesia. Satanás hace lo mismo con el cristiano. Cuando Satanás no puede vencerte, cuando Satanás trata de tocar a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio, cuando Satanás tal vez te golpea a través de la salud, pero tú sigues siendo fiel a Dios, cuando tú sigues confiando, creyendo, y aún así sigues perseverando, y te vas fortaleciendo y buscando cada día más a Dios, Satanás no va a descansar, y tú lo tienes que saber. El enemigo del cristiano, el enemigo número uno de la iglesia, es Satanás. Pero también Satanás tiene un arma muy poderosa, y tú sabes que es, de alguna manera, tratar de meterse o camuflarse y entrar en la iglesia, pero también entrar en el corazón del creyente, como un pensamiento, como un mal consejo. Y tú sabes que hasta el día de hoy, Satanás sigue utilizando esta técnica, y tú lo tienes que saber, y por eso tienes que estar alerta, atento y atenta. Dice la palabra que tenemos que tener un carácter humilde como cristianos. Dice el Señor, ustedes tienen que ser humildes como palomas, pero a la vez tienen que estar atentos o atentas, y tienen que estar alertas como una serpiente, humildes como palomas, pero astutos, inteligentes, entendiendo. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, las maquinaciones de nuestro enemigo, que está maquinando, que está tramando para vencerte, para doblegarte, para hacer que de alguna manera te apartes de Dios. Tú sabes que la única manera de que Satanás pueda tocarte y pueda destruirte y pueda destruir tu fe es haciendo que te alejes de la presencia de Dios. De otra manera, no podrá ganar la batalla. Nuestro Señor Jesús, cuando partió, miró a los discípulos y les dijo, van a tener aflicciones. Van a pasar momentos difíciles en esta vida. Yo me voy al Padre, le dijo él. Ustedes van a quedar en esta tierra. Y muchos, dice, se alegrarán cuando a ustedes les vaya mal por momentos. Pero ustedes tienen que estar contentos y gozosos. Ustedes tienen que perseverar, porque solo es por un tiempo. Yo ya les di la victoria. El camino que yo les dejé es un camino de victoria. Pero muchas veces no lo podemos comprender porque el enemigo logra de alguna manera infiltrarse y entrar en nuestro corazón, así como lo hace aquel enemigo que quiere destruir una nación o un imperio. Tú sabes que las naciones hacen esto, envían espías, y los espías se introducen en la nación enemiga y comienzan a ver las partes débiles, por dónde pueden atacar, cómo pueden destruir aquella nación, cómo pueden tal vez destruirla a través de la economía, cómo pueden crear tal vez disturbios en la sociedad, hasta una guerra civil, provocar una guerra civil, porque ya que no pudieron vencerla por la fuerza, o por afuera, o por lo exterior, ahora tratarán de destruirla por adentro, tratarán de hacerla que implosione, y tú sabes que tú lo tienes que saber. Tú no tienes que ignorar. Va a venir Satanás, tal vez con un pensamiento, va a venir Satanás, tal vez con una idea. Y tal vez, como le decía un hermano, hace unos días, le digo, tal vez lo que vio el hermano, o lo que a él le parece, tal vez él cree que eso es realidad, porque es su realidad, es lo que él está viendo, es lo que Satanás tal vez le está mostrando.
Y muchas veces nos ocurre esto. Muchas veces lo que nuestros ojos nos ven, nos muestran, mejor dicho, lo que nuestros ojos ven, en realidad es lo que Satanás quiere que nosotros veamos. Es el engaño, es la mentira que él quiere que nosotros veamos. Pero la Escritura dice que nosotros tenemos que confiar en Dios y tenemos que confiar en su palabra. Y no tenemos que dejarnos engañar. Tú sabes que la palabra que vamos a compartir en esta noche habla de los Gálatas, una iglesia que conoció a nuestro Señor Jesús, una iglesia que recibió el poder del Espíritu Santo a través de la fe. Pero cuenta las Escrituras, en esta carta que Pablo les envía, Pablo les recrimina y le dice, ¿por qué se están volviendo a su vieja vida? ¿Por qué le están dando la espalda a la fe? ¿Qué hace que una persona pueda volverse? ¿Qué hace que una persona pueda dejar de confiar en Dios? Si ya pasaron prácticamente los peores obstáculos, ya superaron los problemas familiares, ya superaron los problemas económicos, ya salieron de una enfermedad inclusive, pero ahora pareciera que todo está calmo, pareciera que la tormenta pasó, pero en realidad la tormenta comenzó por dentro, la destrucción comenzó por dentro. Entonces Pablo les advierte en esta carta que vamos a leer, en estos pasajes, sobre aquel error tan grave que estaban cometiendo, de volver de alguna manera a la vieja vida, a la vieja creencia, y al creer que tal vez por sus hechos o por sus obras eran merecedor de la gracia de Dios. Dice así la palabra, y vamos a leer en Gálatas 3, del 1 al 3, Gálatas 3, del 1 al 3, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Iglesia, esta es palabra de Dios. ¿Qué te parece si le das tu mejor aplauso en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una palabra tremenda. Una exhortación, Pablo le recriminaba a los Gálatas y le dice, Gálatas insensatos, le dice. Otras traducciones dicen, Gálatas idiotas, Gálatas tontos. ¿Quién los engañó? Tú sabes que a veces Satanás nos trata como un tonto. Dice, ¿cómo puede ser que recibiendo a Cristo, cómo puede ser que habiendo visto milagros, habiendo experimentado la obra redentora en tu corazón, ahora pienses que eres un merecedor de la vida eterna simplemente por tus obras? Y Pablo aparentemente les habla fuerte, pero tú sabes que muchas veces necesitamos una palabra que nos hable fuerte para que nos podamos dar cuenta, como un electroshock, ¿no? Tú sabes que cuando las personas están agonizando, tal vez por un paro cardíaco, necesitan un golpe de corriente fuerte. Entonces los Gálatas necesitaban un electroshock, necesitaban una palabra que les abra los ojos, que los pueda hacer reaccionar, que los pueda hacer volver de aquel engaño que estaban sufriendo. Y Pablo comienza esta carta explicándoles y mostrándoles que él mismo era un hombre celoso de la ley, que él mismo era un perseguidor de los cristianos y que estaba tan equivocado que hasta que no vino Dios y le abrió los ojos, él pensaba que estaba obrando a favor de Dios. Tú sabes que este fue el error tan grande de Pablo, y así muchos cometen un error tan grande en sus vidas, que aún piensan que lo están haciendo por la guía de Dios. O piensan que en el nombre de Dios pueden hacer tal o cual cosa. Tú sabes que la Iglesia Católica
mató a miles de cristianos en el nombre de Dios. Y así siguen sucediendo muertes y todo tipo de aberraciones en el nombre de la fe, en el nombre de Dios. Pero está muy alejado de lo que Dios quiere. Entonces dice que Pablo comienza a decirle, yo era un celoso de la ley, yo era un perseguidor de los cristianos, pero un día se me apareció Cristo y me hizo entender que estaba equivocado. Y ahora soy un siervo de Dios, pero por la gracia de Dios, no por mis obras, no por la ley. Si fuese por la ley, yo estaría condenado. Tú sabes que la ley te condena. Cuando hay una ley y tú quebrantas la ley te condena. Si tú no quebrantas la ley, no hay condena para ti, nadie te puede enjuiciar, porque tú no la quebrantas. Pero ante la ley de Dios, no hay un hombre, no hay una mujer en la tierra que no haya quebrantado en alguna manera la ley. Y dice la Biblia que si en una manera o si en un mandamiento tú quebrantas la ley, eso te hace merecedor del juicio de Dios. En cualquier punto que tú quebrantes la ley, estás condenado. Pastor, yo no adulteré, pero mentiste. Pastor, yo nunca miento, pero tuviste malos pensamientos, pero engañaste. En algún momento quebrantaste la ley. Pablo dice, es más, se considera, dice, yo soy el primero de los pecadores, dice él. Yo me considero un pecador. Entonces, ahora les quería mostrar el camino correcto. Y los exhorta y le dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó? Tú sabes que esta palabra, fascinó, en otras traducciones dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? Para que ahora cambien de pensamiento, para que ahora se desvíen de la fe. ¿Qué pensamiento vino a tu mente? Dice que algunos cristianos, disfrazados de cristianos, entraron en aquella iglesia y comenzaron a hablarle a los oídos, a los Gálatas, y a decirle, mirá, lo que pasa es que este Pablo está confundido, lo que pasa es que la ley no es así, y la fe tampoco es así, y comenzaron a enredarlos en sus malas intenciones. Y los Gálatas prestaron el oído. Y poco a poco su corazón se fue contaminando. Y ahora Satanás logró entrar en sus corazones. Ahora ya había dudas. Cuando dice las Escrituras que ellos recibieron al Espíritu Santo, dice así la palabra, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, dice Pablo, ustedes comenzaron a experimentar paz en su corazón. Ustedes obtuvieron el perdón de Dios. Sintieron paz en su corazón. Ustedes se sanaron. Ustedes fueron libres. Dios los libertó. Dios trajo sanidad a su cuerpo, a su mente o a su alma, a través de las obras de la ley o a través del Espíritu. Recibiste el Espíritu Santo porque eras una persona justa, una persona que nunca pecaste. O recibiste el Espíritu Santo por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia?, dirá alguno. La gracia de Dios es un regalo que Dios tiene para su pueblo, un regalo inmerecido. No éramos dignos. Si tenemos que ir por las obras, ninguno de nosotros cumplía los requisitos. Todos en algún momento fallamos. Pero dice que los Gálatas, al igual que muchos de nosotros, hemos experimentado la paz. Hemos experimentado la cercanía de Dios. Nuestro corazón fue tocado, conmovido por una palabra de fe, por una palabra de esperanza, por la Biblia. Y todo esto que hemos experimentado, de repente queda atrás. Todo esto estaba quedando atrás para los Gálatas. Y entonces Pablo viene con esta palabra y le dice, ¿acaso ustedes comenzaron a tener una experiencia con Dios por las obras de la ley? ¿Eran tan justas sus obras? Ustedes eran personas intachables.
Y por eso recibieron al Espíritu Santo, o porque creyeron, o porque tuvieron fe. La Biblia nos enseña que la salvación es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no quiere decir que tú no tienes que tener buenas obras, pero si tú simplemente confías en tus obras, tarde o temprano caerás. La Biblia dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, el Santo de Israel. Él es el que te guarda, Él es el que te cuida. Y tú tienes que esforzarte, claro, cada día nos esforzamos para no equivocarnos, pero es imposible. Pastor, dirá alguno, claro que es imposible. Entonces, de alguna manera los judíos engañaron a los gálatas y le dijeron, no, ustedes tienen que salir de esta fe. El evangelio no es así. Y estaban arrastrándolo hacia las obras de la ley, hacia su vieja fe, hacia lo que ellos estaban acostumbrados. Y entonces Pablo le dice, ¿cómo recibiste el don del Espíritu Santo? Los gálatas estaban viendo milagros, estaban viendo señales, maravillas, por haber creído con fe, con su corazón. Pero Satanás de alguna manera se las ingenió para que ahora ellos se crean de alguna manera justos. Y a veces nosotros también como cristianos caemos en este error y creemos y le atribuimos la salvación a nuestra justicia. Y esto es un error muy grande. Claro que tenemos que tratar de ser justos. Y claro que tenemos que caminar en obediencia a Dios. Y esta es la senda. Claro. Pero está dentro del camino de la gracia. Y el amor y la misericordia nos tiene que acompañar todos los días de nuestra vida. Si no fuese por el amor y la misericordia de Dios, no podríamos estar en pie. Jamás podríamos permanecer. No podríamos decirle que no al pecado. Entonces Pablo estaba tratando de hacer que los gálatas se den cuenta de que estaban en un error muy grande. Si fuese por la ley, le dijo Pablo, ustedes estarían condenados. ¿No se dan cuenta? Si estás en este lugar, estás por la gracia de Dios. No estás por tus obras, no son por mis obras. Con las obras confirmamos la fe. Claro que sí. Si tú has creído, tú confirmas la fe a través de las obras. Pero las obras en sí no pueden salvarnos. No sé si me explico. Si tú pones tu confianza en tus propias actitudes, en tus propias obras, en tu propio caminar, tarde o temprano cometerás un error. Tarde o temprano Satanás logrará engañarte y hacerte creer que tú eres una persona perfecta. Y tú sabes que cuando caes en este error y en este engaño, el amor y la misericordia se va de tu corazón. Porque ahora le demandarás al hermano que sea perfecto, que no cometa ningún error. Demandarás a la iglesia que sea una iglesia perfecta y que no cometa ningún error, para que tú te sientas bien, para que tú seas merecedor o digno de aquella iglesia. ¿Tú sabes cuántas personas hoy están fuera de la iglesia porque en algún momento Satanás logró engañarlos y decirle, mira, viste que al final no eran tan perfectos? Viste que al final no había tanta misericordia, tanto amor, y logró engañarlos. Y ellos, tal vez un pariente, un amigo, o simplemente vino un pensamiento. ¿Tú sabes cuánta gente hoy está en lugares que no deberían estar porque dijeron, la iglesia es una iglesia hipócrita? Se creyeron más justos. O sea, se creen más justos de los que estamos aquí adentro. Pero ellos están afuera. Ellos volvieron a las obras de la ley. ¿Qué hará la ley? La ley los juzgará, porque no son tan justos. Y tú puedes caer en el mismo error y creer que estás aquí porque sos tan justo, porque sos tan noble, porque no cometes ningún error. Y esto llevará a la destrucción de tu fe. Pablo quería hacerlo centrar en razón y decirle, yo mismo fui un pecador, yo mismo me equivoqué, pero a ustedes lo están engañando Satanás. Estamos todos en este camino y es por la gracia de Dios. Tú sabes que
Este fue el error que cometió Eva. Satanás logró fascinarla. Satanás logró engañarla. Dice que Satanás le habló a esta mujer y le dijo, con que Dios no quiere que coman de los frutos de este jardín, le dijo él. No, dijo Eva, no tenemos prohibido comer de los frutos de este jardín, de este huerto. Solamente del árbol que está en el medio, le dijo ella. Ese nos prohibió Dios. Para que no muramos, le dijo ella. Entonces dice que Satanás le dijo, sabe Dios que no vas a morir. No van a morir. Es una mentira. Como te dice Satanás, no pasa nada si te vas de la iglesia. Si son todos hipócritas, si son mentirosos, si fallan, si las reuniones son interminables. Y tratará de usar todo tipo de engaño y de astucia y de mentiras para traerte a tu mente, para que tú te alejes. Tan interminables son. Tú sabes que las personas pueden pasar 2 horas viendo un partido de fútbol y no les parece interminable. Puedes estar 4, 5, 6 horas en un cumpleaños y no te parece interminable. Y no te parecen hipócritas ni mentirosos. Te ríes, charlas y está todo bien. Y son todos amigos. Reuniones familiares interminables. Yo pasaba reuniones de 3 días, imagínate. Y ahí nadie era hipócrita, ahí nadie era mentiroso, nadie era perverso, ahí no había ningún error. Y tú vienes a la iglesia y Satanás te miente. Y Satanás te pone la carnada y tú la muerdes. Los Gálatas estaban enganchados en el anzuelo. El anzuelo, la carnada que le tiró Satanás. Entonces dice que Satanás comenzó a hablarle a Eva y a meterle una idea en su mente. No vas a morir. Eva comenzó a pensar, entonces Dios me está mintiendo. Entonces Dios no es tan justo como Él dice. ¿Por qué no me permite comer de este árbol? Ya comenzó a maquinar en su mente. Es una táctica. Entró en su mente, entró en su corazón y la Biblia dice, engañoso es el corazón, te va a engañar. Tú tienes que cuidar tu corazón. Tú tienes que cuidar tu mente. ¿Cómo cuidarás tu mente? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios te traerá luz, te iluminará, te mostrará el camino correcto. Satanás vendrá con una mentira, pero Dios le dijo, no comas de este árbol. Y Satanás dijo, no vas a morir. La pregunta es, ¿quién estaba mintiendo? ¿Quién engañó a quién? Y Eva comenzó a pensar y dijo, tal vez sea verdad lo que dice Satanás. Tal vez al final Dios no sea tan bueno y tan justo como dice que es. ¿Por qué me prohibiría comer de este árbol? Y continuó Satanás y le dijo, sabe Dios que si comes de este árbol, conocerás el bien y el mal. Tendrás conciencia de lo bueno y de lo malo. Y serás como Dios. Y con esa la remató. Siempre el ser humano tiene el deseo de ser como Dios. Siempre el ser humano tiene el deseo, el anhelo de manejar su propio destino. Y de querer ser igual que Dios y que nadie le ponga límites, leyes, mandamientos. Siempre estará ese deseo en el corazón del ser humano. La Biblia dice que constantemente el espíritu tiene una lucha, una batalla con la carne. La carne quiere hacer lo que ella quiere. La carne quiere drogarse, la carne quiere salir a las fiestas. La carne no quiere venir a la iglesia, la carne no quiere orar. La carne quiere estar de fiesta, de parranda, de noches, pero el espíritu no. El espíritu te dice, no caigas en pecado. El espíritu te habla, te sensibiliza a la voz de Dios. El espíritu te dice, tienes que ir a la iglesia. Allí está la verdad, allí teníamos paz, ¿te acuerdas? ¿Cómo recibiste al Espíritu? Le dice Pablo. ¿Porque eras tan bueno? ¿Porque eras tan justo? ¿Porque eras intachable? ¿O porque simplemente creíste en Cristo y que Cristo perdonó tus pecados? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Por tus obras?
Claro que las obras deben ser buenas. Claro que debo cuidar mis pasos. Pero el amor, la misericordia de Dios van más allá. Son las que nos sostienen, son las que nos guardan. La gracia de Dios es la que nos permite estar en pie. Y tú tienes que esforzarte para permanecer en esa gracia y no dejarte engañar. Cuando venga un pensamiento a tu mente, a tu corazón, cuando viene un hermano, un pariente, un amigo y te dice, ¿qué vas a hacer en esa iglesia? En esa iglesia te manipulan, te mienten. En esa iglesia te van a sacar el dinero. En esa iglesia esto, en esa iglesia aquello. Y ahí son todos hipócritas y mentirosos. Tú tienes que saber detectar y discernir que es un pensamiento que viene de parte de Satanás. Es la voz misma de Satanás. Le dijo, si tú comes de ese árbol, no pasa nada, no vas a morir. Y es más, vas a tener beneficios. Vas a conocer el bien y el mal. Y dice que Eva miró, se dejó engañar, se dejó fascinar. Ahora ya Satanás la incitó y dijo ella, la verdad que este árbol es el más lindo, dice. Dice que sus ojos ahora ella puso la mirada en el fruto y dijo, la verdad que es un árbol codiciable. Ya tenía el deseo en su corazón. Ya tenía el anhelo. Así como aquel hermano que ya tiene el anhelo de irse. Y ya Satanás logró engañarlo. Solamente está esperando un error de parte de la iglesia. Un error de parte de los hermanos para tener una excusa y para apartarse. ¿Sabes cuántas personas están en este momento con deseo de venir a la iglesia? ¿Sabes cuántas personas escuchan la palabra de Dios a través de la radio, a través de las redes sociales? Pero de alguna manera Satanás logra traerle un pensamiento y decirle te van a manipular. En el momento que vayas a la iglesia, tus amigos no te hablarán más. Serás el hazme-reír de la familia. Tus amigos te dirán, ahí va el pastor. Tú que eras el fuerte y ahora sos el débil que vas a buscar de Dios. Y vienen los pensamientos y aquella persona desiste de venir a la iglesia. Hace un par de días invité a una persona y me dice, ¿sabes qué? Siempre escucho la radio, mirá, dice. Y ciertamente estaba en su vehículo escuchando la radio. Gloria a Dios, digo yo. Bueno, tienes que venir a la iglesia. Voy a ir en estos días. Hablé con él, con los hijos, con el hijo. Y estaban contentos. Y yo le hablaba de Dios, de la palabra y de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y sus ojos estaban llenos de alegría porque tal vez encontraron la esperanza y dijeron, eso es lo que yo necesito. Pero tú sabes que, dice, en algún momento vamos a ir, necesitamos ir a la iglesia. Y así me dijo también su padre, necesito ir a la iglesia. Yo antes iba, pero me aparté. ¿Por qué te apartaste? Porque mi esposa me hacía problemas cuando volvía a mi casa. Porque mi esposa me decía que era un tonto yendo a dejar mi dinero en esa iglesia. Pero tú sabes que yo tuve experiencia porque, dice, cuando ofrendé a Dios, Dios me prosperó, me hizo hacer negocios importantes. Y yo sé que Dios me devolvió más de lo que yo puse. Pero alguien lo fascinó. Alguien lo convenció, alguien lo embrujó. Así dice la Escritura. Hay varias traducciones que dicen, ¿quién te embrujó? ¿Quién te cautivó la mente, el corazón? ¿Quién te hizo desistir de buscar a Dios? La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Va a intentar que tú no puedas entender a Dios, que tú no puedas comprender el Evangelio. Va a intentar de todas maneras, como pasó con los Gálatas, que tú quieras volver a la vieja vida. Estaban a un paso de volver a la vieja vida. Pasaron los días y cuando volví a ver a estas personas ya no eran las mismas conmigo.
Ya se alejaban, ya yo me daba cuenta y le digo a mi esposa, ya alguien los convenció, ya está. Ni siquiera lograron llegar a la iglesia. Tal vez su esposa, sus amigos, tal vez le dijo a su esposa, este domingo vamos a la iglesia, y ella le dijo, ¿estás loco vos que vamos a ir a la iglesia? Y se terminó la fe. Imagínate. Los Gálatas queriendo volver a la vieja vida, a su vieja fe, a la religión, donde ellos se creían tan justos como Pablo. Pablo se creía tan justo que andaba persiguiendo cristianos. Todos eran injustos, él era el justo, hasta que se le apareció Cristo y le dijo, no, vos también sos pecador igual que ellos, necesitas arrepentirte, necesitas aceptarme a mí en tu corazón, reconocer tu error, y ahora la gracia de Dios actuará en tu vida. Eva no pudo darse cuenta a tiempo. Aquella mujer miró, codició, le pareció buena la idea de Satanás. Si estuviera delante de Pablo, Pablo le diría, mujer, ¿en qué momento Satanás te hechizó? ¿En qué momento te fascinó? ¿En qué momento te cautivó? ¿En qué momento te engañó? Y Eva le diría, y en el momento que comencé a hablar con él, en el momento que comienza una ida y vuelta, sí, capaz que tienes razón, Satanás. Pero ¿será, que no me voy a morir? No te vas a morir, Eva. No va a pasar nada. Dios es bueno, tal vez le dijo, y no va a dejar que te muera. Solamente no quiere que conozcas el bien y el mal. Por eso no te permite comer de este árbol, imagínate. Puedes comer de todo y ahora te prohíbe esto. En el momento que entabló una conversación, en el momento que tu mente empieza unida y vuelta con los pensamientos de Satanás, tú tienes que cortarlo en el momento. Tú tienes que saber discernir cuando una persona viene y te quiere alejar de la obra de Dios. Tienes que cortarla. Tienes que saber poner un límite, un freno. Así como eras antes en la vida. Y nadie te llevaba por delante y tenías un carácter tremendo. Y te agarrabas a las piñas por defender tus ideas o lo que vos pensabas. Bueno, ahora, ese mismo ímpetu, esa misma fuerza, ¿por qué no usarla para sacar de raíz el pensamiento que Satanás viene a sembrar en tu corazón? La idea. Pablo quería sacar de raíz y le dijo, oh Gálatas, están actuando como insensatos, como personas que no entienden, que no entran en razón. Si recibiste al Espíritu Santo, si tenías paz en tu corazón, si tenías una comunión con Dios, si ahora tenías paciencia, si ahora estabas notando cambios en tu vida, cosas que nunca lo lograste, si pudiste dejar los vicios por el poder del Espíritu Santo, si pudiste perdonar, si pudiste sacar el odio de tu corazón, si pudiste ser paciente con tu esposo, con tus hijos, y todo lo estabas logrando gracias a la fe, gracias al poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. ¿En qué momento piensas que puedes solo? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te mintió? ¿Quién te engañó? Para que ahora quieras volver a tu vieja vida. Y le dice más. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tremendo. Comenzaste en el Espíritu, le dijo. Tenías gozo, tenías paz. No veías la hora de congregarte, de ir a la iglesia, de estar en comunión con los hermanos. ¿Tú sabes cuántas veces lo vi? Personas que conocieron a Dios no se quieren ir de la iglesia. Y lo andan buscando al pastor y quieren estar todo el día porque en realidad no es que quieren estar con el pastor. No se dan cuenta que en realidad quieren estar
en la presencia de Dios, quieren estar en la iglesia, es lo que representa. En realidad quieren estar con Dios, pero como aún son niños espirituales, como me pasó a mí, como te pasó a ti. Yo recuerdo que cuando me convertí quería estar todo el día en la iglesia, haciendo cualquier cosa, preguntándole cualquier cosa a mi pastor, acerca de la Biblia, obviamente. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Estaba en el Espíritu. Oraba, buscaba a Dios, sentía gozo por ser cristiano, estaba feliz. Literalmente, sinceramente estaba feliz. Estaba orgulloso de ser un cristiano. Yo le decía a mi esposa, esto me da orgullo. Mi vida vieja. Eso era lo que me producía tristeza, angustia, vergüenza. Pero esto me hace caminar con la frente alta. Ahora soy un hijo de Dios. Dios me perdonó. Dios me limpió. Y me preparaba y ¿sabes cómo iba a la iglesia? Contento. Y muchas veces hasta me iba peleando con mi esposa. Pero no porque estaba en la carne. Me iba peleando porque demoraba. Yo le decía, vamos, yo no quiero llegar tarde. Yo quiero estar desde el primer momento, quiero escuchar la palabra de Dios, quiero adorar a Dios. Estaba en el Espíritu. Y Pablo le dice a los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, habiendo comenzado bien, cambiando, viendo el poder de Dios en tu vida, perdonando, siendo una persona más afable, más tratable, comenzaste a tener paz en tu corazón, paciencia, benignidad, bondad, fe. Predicabas la palabra, querías llevar a tus amigos a la iglesia, querías llevar a tus parientes a la iglesia, ahora acabaste en la carne. Qué triste. Habiendo comenzado en el Espíritu. Ahora los Gálatas querían volver a la vieja vida, donde los juzgaría la ley. Allí afuera te juzgará la ley. Aquí adentro estás en la gracia de Dios. ¿Y nos vamos a equivocar? Claro que sí. Claro que sí nos vamos a equivocar. Pero aún permanecemos en el camino que Dios nos puso y nos arrepentimos, pedimos perdón a nuestro Señor y nos volvemos. Y nos damos cuenta que no somos tan justos. Así hace unos días me llamó un hermano comentándome de algún asunto que pasó en otra iglesia. Entonces le digo, mirá, estas cosas suceden. Estas cosas pasan, pero la Biblia dice que aquel que primero viene a denunciarte o viene a denunciar un hecho, parece justo hasta que viene su oponente y lo descubre y te das cuenta que no es así. Es cuando tú escuchas una sola campana y parece justo el que te viene a contar primero. Y está esperando que tú le des la razón. Entonces le digo, a veces no son así las cosas. O a veces es lo que Satanás le mostró a él. O es lo que él piensa que está bien, pero la Biblia no dice eso. Entonces no te apresures. Y luego me llamó y me dice, pastor, tenía razón usted. Y me siento mal. Y me siento mal porque juzgué a aquella persona y la juzgué mal. Bueno, le digo, todos nos equivocamos, pero me siento mal. Y está bien que te sientas mal. Está perfecto. Lo triste sería que te sientas bien habiendo cometido un error. Quiere decir que el Espíritu Santo no te habla. Quiere decir que ya estás en la carne. Ya no te habla Dios. Ya no tienes compasión, ya no tienes paciencia, ya no tienes amor y misericordia. Ya no tienes convicción de pecado. Habiendo empezado en el Espíritu, terminaste en la carne. Está bien, le digo, que te sientas mal. Y cuando veas a aquella persona, pedile perdón, aunque ella no lo sepa. Decile, mira, yo pensé mal de ti. Yo te juzgué, yo llamé a otro pastor inclusive y le conté, porque estaba molesto, pero me doy cuenta que ahora es un error. Y le digo, quédate tranquilo porque todos cometemos errores. Lo importante es que tú sientas la convicción de pecado y arrepentimiento y puedas enderezar tus pasos y mantenerte en el camino de la gracia. Y no creerte que eres más justo. Eso me pasó, pastor, dice. Yo creí que estaba en lo correcto. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que la palabra viene
muchas veces a nuestro corazón. Y como dijo la hermana cuando comenzó, y dijo la palabra, qué bueno es la palabra que viene justo a tiempo. Justo a tiempo. Antes de que te apartes. Antes de que termines en la carne. Antes de que creas que eres más justo que Dios, que eres más justo que los hermanos y más justo que la iglesia. Yo te invito a ponerte de pie en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó? Dicen algunas traducciones. Para no obedecer a la verdad. A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora, ¿vais a acabar por la carne? Cuentan las Escrituras que en un momento antes de partir, nuestro Señor Jesús hablaba con los discípulos. Nuestro Señor Jesús los instruía, les hablaba con todo el amor, le contaba cuáles eran, a dónde iba Él, cómo tenían que continuar en esta tierra. Y les hablaba y les decía, ustedes tienen que dar frutos. Mi Padre es el labrador, yo soy la vid, y ustedes tienen que permanecer en mí. Y ustedes tienen que dar muchos frutos, le dijo el Señor, para que el nombre de mi Padre sea glorificado. En esto es glorificado mi Padre. En una iglesia que es justificada por la sangre de Cristo, pero que a la vez no anda juzgando a todo el mundo como sintiéndose superior, sino que entiende que está en ese lugar por la gracia de Dios, y que cambia de conducta, y que tiene buenas obras, pero porque ahora ama a Dios. En esto se va a glorificar mi Padre, le dijo él. Y dice que el Señor los miró y le dijo más. No me eligieron ustedes a mí, le dijo el Señor. Yo los elegí a vosotros. Qué bueno que nos pueda quedar bien claro en esta noche. No hemos elegido nosotros a Dios. No fueron nuestras obras. No éramos merecedores. No éramos tan justos para que Dios nos elija. Al contrario, dice la Biblia que Dios eligió de lo vil de este mundo, de lo menospreciado, de lo débil de este mundo, escogió para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes de este mundo. Aleluya, que haya sido así. Gloria a Dios porque Él nos escogió. Aleluya. Gloria a Dios. Ustedes no me escogieron, le dijo el Señor, yo los escogí. Dios te escogió. Dios te llamó. ¿Por qué volver a la vieja vida? ¿Por qué apartarme? ¿Por qué darle la espalda a Dios? Si Dios te llamó. Pastor, lo que pasa es que el hermano me defraudó, me mintió, pero Dios te llamó. Pero algunos son hipócritas y puede ser, pero Dios te llamó. Pero la iglesia comete algunos errores, pastor. Sí, puede ser, pero Dios te llamó. Dios te eligió. Dios te permitió estar en su gracia. Su gracia es la que te permitió ser un hijo de Dios, tener la salvación. ¿Y por qué confiar en las obras ahora? ¿Por qué confiar en mi justicia? Si Dios te llamó. Si fue la gracia de Dios la que te dio la salvación. Esto le dejó bien en claro el Señor. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí. Yo los llamé. Yo tengo un plan maravilloso para sus vidas. Yo quiero bendecirlos. Yo quiero que ustedes sean personas que dejen una bendición grande en esta tierra. Tú sabes que tristemente día a día me entero de situaciones que pasan de donde yo soy, de donde vengo, en mi pueblo.
Y lo que me llama más la atención que fueron personas que le predicamos la palabra de Dios. Pero de alguna manera se volvieron a su vieja vida. Y hoy, cuando veo las noticias, leemos las noticias con mi esposa y nos miramos, porque fueron personas que de alguna manera conocieron a Dios, recibieron al Espíritu Santo en sus corazones, hicieron el paso de fe. Algunos de ellos recibieron milagros, pero luego alguien los convenció, alguien los fascinó, alguien los embrujó para que se vuelvan a su vieja vida. Alguien les mintió, alguien los convenció. Y hoy están pagando las consecuencias. Entonces Pablo quería evitarle a los Gálatas tanto dolor, tanto sufrimiento, alejados de Dios. Y esta palabra viene a nuestros corazones para advertirnos de que vendrá Satanás, vendrá con un pensamiento, vendrá con una idea, pero tú tienes que estar alerta. ¿Amén? Tal vez has venido por primera vez, tal vez estás en las redes sociales y esta palabra ha tocado tu corazón. Te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis errores, y te acepto en mi corazón, como mi Dios, como mi Señor, y Salvador. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque entiendo que estoy en este lugar por tu gracia y no por mis obras. Gracias, Señor, por haber dado la vida por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios.